Clic 2015. Verdad presente. Good morning, church. Muy buenos días, iglesia. Or should I say hello? O debo decirle hola. And you're allowed to say hello to me Y ustedes also. también me pueden decir hola a mí. Now, did you enjoy the last session? ¿Disfrutaron la última sesión? I've got a new name for one Balustri. Yo tengo un nuevo nombre para mi hermano Juan. I think we should call him the Demolition Man. Debemos de llamarle el demolador. I was sitting over there and listening to the messages of Tommy Estaba Moyer sentado escuchando los mensajes de Tommy and one y Balustri, de Juan Ballistreri and I said to myself, y me dije a mí mismo, these men are dangerous. estos hombres son muy peligrosos. They are like assassins. Son como asesinos. They make the people laugh, Hacen que las personas se ríen. and while you're laughing, Y cuando se está riendo, they are killing every illegal position in están you. destruyendo toda posición ilegal en sus mentes. But God is speaking. Pero Dios está hablando. The point is, are you hearing Him? El punto es, ¿está usted escuchando a Dios? The church in the world is in serious trouble. La iglesia en el mundo tiene serios problemas. And I don't say that without understanding what is happening in the world. Y no digo eso a la ligera, como si no estuviese entendiendo lo que estaría pasando. The church is in big, big, big trouble. La iglesia tiene grandes problemas. We have been so used to an abnormal culture Nosotros estamos tan acostumbrados a los ambientes anormales that we think it is very normal. y pensamos que lo anormal es lo normal. Abnormal Lo anormal is the new normal in the church. es lo normal en la iglesia. And God is now sending apostles and prophets, Y Dios está enviando apóstoles y profetas and through them, y a través de ellos, He is implementing one of the greatest reformations Él está implementando una de las reformas más grandes de la historia ever witnessed in the Church of Jesus que la Christ. iglesia que podrá testificar. This is a season Esta es la estación of crisis. de crisis. And in the midst of crisis, Y en el medio de las crisis, God brings forth His kairos, Dios trae su kairos, the seasons of God, las estaciones The en Dios, visitations of God. las visitación de Dios, the manifest glory of la God. manifiesta gloria de Dios. And what God is doing, Y lo que Dios está haciendo, no man will stop. ningún hombre lo detendrá. No system of the world, Ningún sistema del mundo lo parará. no religious order, Ningún orden religioso lo podrá absolutely detener. nothing. Absolutamente This is nada a va a sovereign detener porque este es el move of the mover Holy Ghost. soberano de Dios. I want to talk to you on the subject Les quiero hablar a ustedes which I started last night. de un tema que comencé anoche. And I am not even scratching the surface to the things I want to say Y to you. yo no estoy ni siquiera rascando la superficie de las cosas que realmente quisiera compartir con ustedes. It is deep, Porque es profundo it's difficult to share it with you y es difícil compartirlo con ustedes. because my vocabulary is limited. Porque mi vocabulario tiene limitaciones. And I have been praying to God Y yo le estaba orando al Señor to give me a better understanding para que Él me pueda dar un mejor entendimiento of things that the church needs to hear. de las cosas que la iglesia necesita oír. So I've asked Him for the skill of a listening ear. Así que le he pedido la habilidad de poder escuchar bien And I've continuously asked y Him continuamente le pido a Él
to surgically remove the foreskin que quirúrgicamente quite todo velo from my ear. de mi oído, It's called circumcision, y a eso se le llama la circuncisión del oído, so that I can hear para que yo pueda escuchar not what man is saying, no lo que el hombre está tratando de decir, but what God is saying pero lo que Dios está diciendo through the voice a of an través angel, de la voz de un ángel que a habla, messenger. de un mensajero. I want to know what the Spirit Yo quiero entender lo que el saying to Espíritu the está churches. diciendo a la iglesia. I've also asked him También le he pedido a él for the tongue of the learned, que me dé la lengua de un aprendiz, the ability to say things la habilidad de poder decir las cosas with the skill con la habilidad of heavenly communication. de poder impartir la comunicación celestial en la tierra. I've begged the Lord Yo le he suplicado al Señor never to preach to the emotions of the people, nunca predicarle a las emociones de las personas, because I am not an entertainer. porque yo no soy un I'm a entretenedor. servant of the Most High Yo God. soy un siervo del Dios Altísimo. And we need to give the people Y tenemos que darle a las personas not what they want to hear, no lo que ellos quieren oír, but what God is saying pero to lo the que church Dios le está diciendo a la iglesia in the hour that we are living. en la hora en la cual nosotros nos encontramos. So I pray for the skill of speaking with the tongue of the learned, Así que yo le he pedido al Señor que me dé la habilidad de poder expresar con mi lengua lo que Él quiere que yo so exprese, that my speech will be seasoned with salt para que mi forma de hablar esté sazonada con sal and my lips will drip with grace. y mis labios puedan emanar miel de That's my gracia. prayer. Y esa es mi oración. But when it comes to subjects like the subject on grace, Y temas como lo que voy a hablar relacionado a la gracia it's extremely difficult son temas extremadamente difíciles to share it with you in human words, de poder compartir con ustedes con palabras humanas. because we are talking about an economy Porque nosotros estamos hablando de una economía that is incomparable with anything from an que es earthly perspective. incomparable con cualquier cosa que existe en el universo. We are talking about delving Estamos hablando de perforar into the realms of the dimension en las called spirit dimensiones llamadas del espíritu and exploring y explorar aspects in God los aspectos en Dios that He, in His sovereign wisdom, que Él en su inteligencia soberana has given us as an inheritance. nos ha entregado como nuestra herencia. Last night, Anoche I used a story, usé una historia and that story y esa historia is set out for us in the Old Testament. está en el Viejo Testamento And it tells y nos dice of how God would meet the need de cómo Dios se acercaba para darle la necesidad, of a people who were hungry para suplirle la necesidad a un pueblo. and they wanted bread, Y ellos querían pan, they wanted food, ellos querían alimento. and they wanted the things they once ate. Y ellos in- querían las cosas que habían comido in Egypt. anteriormente cuando estaban en Egipto. And God used that story Y Dios usó esa historia to transport para to us transportarnos a nosotros eternal principles principios eternos that are only understood que solamente se pueden entender through the incarnation of the Lord Jesus a través de Christ. la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. And that story was Y esa historia era that God will rain que Dios iba a hacer llover bread from heaven. pan del cielo. And the purpose was not just the bread, Y el propósito no era simplemente el pan, but to use it as a test. pero usarlo para probarlos. When the Bible tells us later in Matthew chapter 4 Y la Biblia luego nos dice en Mateo capítulo that 4 the Holy Spirit que el Espíritu Santo took Jesus into the tomó a wilderness. Jesús y se lo llevó al desierto. The devil did not take Jesus into the wilderness. El diablo no llevó a Jesús al The desierto. Holy Spirit El took Espíritu Jesus de into Dios the tomó a wilderness Jesús y lo llevó al desierto so that he would be tested. para que él fuera probado.
And God would use the enemy y Dios utilizaría al enemigo as a means for the test. como un medio para probarle a But in él. Exodus chapter 16, Y en Éxodo capítulo 16, God said to Moses, Dios le dijo a the Moisés, test will be la prueba será, not that I will send bread from heaven, no que les voy a dar a ellos pan del cielo, but that they will listen and obey my sino que voice ellos escucharán y obedecerán and mi keep voz my commandments. para que puedan guardar mis mandamientos. And so God gave them the test in the wilderness, Así que Dios los probó a ellos en el desierto. and it was a simple test. Y fue una prueba sencilla. I will send you Yo les voy a enviar a a ustedes quota, una cuota, a dabar, un tabar, a word, una palabra but it will be symbolically expressed que será simbólicamente through expresada bread. a través del pan. It will rain upon you. Va a caer pan del cielo. Each father Y cada padre of each household de cada casa must go out espiritual every morning debe de levantarse todas las mañanas and collect enough for his y family. recolectar suficiente para su familia, He knew the hunger porque él sabía la hambre que and the tenían capacity y la capacidad que of ellos the need of tenían each family. de cada familia. And so he Entonces, would go with his container él tomaba su contenedor, and gather the bread, reunía el pan, bake it with his family lo cocinaba con su familia into different forms of meal, de diferentes formas de comida and eat it based upon the cultural Y lo desire comían and taste of his people. según la cultura, según el paladar de su pueblo. But the test was, Pero la prueba era esta. you must have enough for today. Usted tiene que tener suficiente para el día de If hoy. you carry it over Si tomorrow, usted tomaba eso y lo transportaba para el two día things will siguiente, happen to dos it. cosas iban a suceder. it will be invaded by worms Número uno, sería invadido por gusanos and it will stink. y olería mal, It will have a stench. porque iba a tener un olor desagradable. The worms Y los is gusanos no ordinary worm. no son gusanos cualquiera. If you went to the original Hebrew, Si nos fuéramos al hebreo original, it is a worm that produces a certain type of a dye, es un gusano que produce un tinte the especial color of scarlet del or color red. carmesí o rojo. And that worm Y ese gusano is a worm that symbolizes how sin es el gusano que simboliza nuestro pecado, can creep into your doctrine, que puede penetrar su doctrina into the bread, por medio del pan, which is food for you today. que es alimento hoy, But if you carry it over to pero si lo tomorrow, llevas al mañana, it will become a vessel of worms, se convertirá entonces en una vasija de gusanos and it will not be good for the y smell. no será bueno por causa del olor. That's the story. Esa es la Then historia. God Entonces made Dios an agreement with Israel hizo un pacto con Israel through Moses. a través de Moisés. Take a tithe, Toma una porción, take 10%, toma el 10%. That's what it means. Eso es lo que an significa ephah, un efa of the bread, de ese pan put it into a box y ponlo dentro de una caja called the Ark of the llamada el Covenant, arca del pacto and keep it beyond the veil. y guárdalo más allá del velo. And beyond the veil was a mercy seat. Y más allá del velo estaba el trono de misericordia. And the box called the Ark of the Y esa Covenant caja llamada el arca del pacto was the base, era la base, the actual seat el asiento upon which mercy en el cual la misericordia sat. se sentaba. Like the seat you were sitting on, Como el asiento en el cual usted se está underneath sentando. that seat, Debajo de ese asiento, the base la base would be the Ark of the Covenant. sería el arca del pacto. In the Ark of the Y Covenant, en el arca del pacto there will be three things. van a haber tres cosas. There will be Aaron's rod, La vara de Aarón, speaking about theocratic leadership. hablando del gobierno teocrático. There will be the Ten Commandments, Estarían las tablas de los 10 mandamientos. that the leadership
will lead the people by the word of God. Porque el liderazgo dirigiría a las personas a través de la palabra de Dios. And if the word is received, Y si la palabra es recibida, people will receive manna from las heaven. personas entonces recibirían el maná que desciende del On the cielo. basis of those three Y en la things, base de esas tres cosas, mercy will come. la misericordia se Now manifiesta. the Bible does not call it the throne. La Biblia no le llama el trono, It is not the throne. porque no es el trono, It is the mercy seat. es el asiento de Beyond the misericordia veil. que está más allá del velo. Mercy El asiento rested upon leadership, reposaba sobre el liderazgo, upon the law, sobre la ley, the word of God, la palabra de Dios and upon the bread, y el pan, the grace of God. la gracia de Dios. You all got that? ¿Están ustedes conmigo? ¿Sí? Now follow me carefully. Síganme cuidadosamente. And that will be a witness Y eso sería un of testimonio how God's presence de cómo la presencia de will Dios always dwell amongst the people, siempre iba a habitar entre el pueblo and how God will administrate y His cómo person Dios iba a administrar sus asuntos through that. a través de ellos. Now we're going to fast forward, Ahora vamos a seguir un poquito the más interpretation of adelante the story. a la interpretación de la historia. and this is where you need to understand me very Y esto es carefully, lo que usted tiene que entenderme con mucho cuidado, because the Lord's asked me to impart something porque here el today. Señor me pidió que hiciera una impartición sobre And ustedes. all forms of impartation Y todas las formas de impartición, is an administration that takes place through the Holy Spirit. y es una administración que tiene su lugar a través del Espíritu Santo. And if you hear what I'm saying Y si usted escucha lo que estoy with diciendo spiritual ears, con oídos espirituales, that impartation esa impartición will be added to the composition of your spiritual será well-being. agregada a la composición de su espíritu. In other words, your spiritual database En otras palabras, la data espiritual que usted contiene will experience an upload va a experimentar una from elevación, the Holy Ghost, una descarga del Espíritu from the Santo realm of the heavens, de los mismos cielos, and you will be y upgraded. usted será entonces configurado a un mejor nivel. That's how you move from glory to Y así glory, es como nos movemos de una gloria a otra from gloria, deep to deep, de lo profundo de un abismo a otro from abismo, one rung of the ladder to the de un next. escalón de la escalera a la siguiente. And that's how we change. Y es así como nosotros somos transformados de gloria en gloria. Amen. Amén. Now, Ahora, John chapter 1, Juan capítulo 1. and for me personally, Para mí personalmente, there are 66 books in the Bible. existen 66 libros en las Escrituras. According to the way we read the De Bible, acuerdo a la manera en la cual nosotros leemos, there are 39 books in the Old tenemos Testament 39 libros en el Viejo Pacto and 27 books in y the New 27 Testament. libros en el Nuevo Testamento. 39 plus 39 más 27 27 son gives you 66 books. 66 libros. I am convinced Yo estoy that convencido from Genesis to que Revelation, desde Génesis hasta Apocalipsis, all of these books are inspired of God. todos estos libros son inspirados por Dios. The New Testament books Los libros del Nuevo Testamento are not more important than the no Old son más Testament. importantes que el Viejo And the Testamento. Old Y el Testament Viejo Testamento is not no more es- important than the New no es Testament. menos importante que el Nuevo. I believe in the fully creo inspired Word En of la God, inspiración divina total de Dios, made up of 66. compuesto por 66 libros. 6 is the number of man. 6 es el número del hombre. God sends that word Dios envía esa palabra to man. al hombre, The spirit espíritu and the soul y el alma that lives in a body, que vive en un he sends cuerpo, it to man. se lo envía al hombre. But I personally believe Pero yo personalmente the 3 entiendo books of the New que los Testament, primeros 3 libros del Nuevo Testamento, Matthew, Mateo, Mark, Marco Luke, y Lucas, should be added to the Old Testament. debieron de haber sido agregados al Viejo Testamento. Because Jesus, Porque Jesús he came vino and was a member of the church of Moses. y era miembro de la iglesia de Moisés. ¿Sí? And only when he died Y solamente cuando él muere and shed his blood that y, came out of y his side, derramó su sangre de su costado, when the water and the blood came cuando forth, el agua y la sangre salió de su costado, the same place that God took the woman en el Eve mismo lugar en el cual se tomó a Eva, donde Out salió of. Eva de Adán, when God gave
brought out Eve from Cuando Adam's Adán side, sacó a Eva, When cuando Dios water sacó a Eva de and the Adán, blood came out, agua y sangre of the side of salieron Jesus, del costado de Jesús, the new covenant el nuevo pacto was sealed. se selló And a new y genealogy una nueva that genealogía will be born of water que nacería de agua and of the blood, y de sangre or of the word and o the de la spirit, palabra y espíritu will come forth. nacería And we are that y genealogy. nosotros somos esa genealogía. That is what we call the one new man, A eso es lo que nosotros le llamamos la nueva made up of Gentile creación and Jew, de judíos y de gentiles compuesto. one new man, Un nuevo hombre, neither male nor ni female. varón ni hembra, The wall of demarcation porque is broken. la pared de separación fue derribada. We are now reconciled to God. Ahora hemos sido reconciliados con Dios. So let's get back. Así que volvamos de nuevo. So, Así que, if we take the three books, si tomamos los tres libros, Matthew, Mark, Luke, Mateo, which Marcos y specifically Lucas, focuses on the earthly ministry que of Jesus específicamente describen el ministerio terrenal de Jesús under the law of Moses, bajo la ley de Moisés, then we will have 39 plus 3, entonces tendríamos 39 más which 3, gives us 42 que books, nos da 42 libros, the 42nd generation. la 42 generación. Amen? Amen. Now follow me carefully. Por favor, síganme And if cuidadosamente. we take the 27 books of the New Y si Testament tomamos los 27 libros del Nuevo Testamento and remove the y 3, le quitamos los 3, then we have 24 books in the New entonces Covenant. tenemos 24 libros del Nuevo Pacto. The royal kingly priesthood. El sacerdocio real. That's how you get the genealogy of Es así heaven como recibimos la genealogía, expressed in the Melchizedek order expresado en el orden de Melquisedec, of the 24 elders de los 24 ancianos that represents the priesthood of que heaven. representan el sacerdocio celestial. That's how we get the 66 books. Y es así como nosotros obtenemos los 66 Are you with libros. me? ¿Están conmigo Now ustedes? follow me. I know this is difficult. Por favor, síganme. Yo sé que es un poco dificultoso. So the Bible then in the New Testament Así que la Biblia en el Nuevo Testamento will start comenzaría like the way Genesis chapter 1 como starts. Génesis entonces empezó en el Viejo Pacto. Genesis chapter 1, Génesis capítulo 1 in the beginning dice, en el was the principio Word. era I mean, in era the beginning God created en el principio Dios creó the heavens and the los earth. cielos y la tierra. John chapter 1 Y en verse Juan 1 will capítulo say, 1 verso 1 dice, in the beginning. en el principio. And who is the ¿Y beginning? quién es el principio? Not a time. No un tiempo. Time is not the beginning. El tiempo no es el The beginning is a principio. person. El principio es una persona. In Christ, En Cristo. in the beginning, En el principio was the Word. era el verbo. And the Word was with Y el God. verbo era con Dios. And the Word Y el was verbo God. era Dios. Amen? Amén. Now if you went to verse 14 Si luego vamos al verso And 14 15. y al 15 and 16, y el 16. it says, and the Word became flesh Dice, y el verbo se hizo carne and dwelt amongst us, y habitó entre nosotros. tabernacled. Tabernaculizó So con everything that nosotros. was in the Ark of the Covenant Todo lo que estaba dentro del arca del that carried pacto, the mercy of que God cargaba el asiento de was misericordia, now transplanted ahora fue trasplantado and was planted in the midst y of fue us. plantado en medio de nosotros. And we beheld His Y glory nosotros vimos su gloria, as of the only gloria begotten como of la the del Father. unigénito del Padre. And then it says, Entonces luego dice, and in Him y en él was the fullness estaba la plenitud de la deidad, of grace de gracia and truth. y So verdad. what was in the Word? Entonces, ¿qué estaba dentro de la palabra? Grace, Gracia, full of grace. plenitud de So what gracia. is the substance Entonces, of the Word? ¿cuál es la substancia de la The palabra? property of the ¿Cuál Word. es la propiedad que contiene la palabra? The anatomical order of the Word. ¿Cuál es el orden anatómico de la palabra? It is called grace. Se llama gracia. La gracia. Then it goes to verse 16 Y luego va al verso and it 16 says, of His fullness y dice, de su plenitud we have all received. todos tomamos. What was He full of?
¿De qué estaba él lleno? Talk to me. Háblenme. And what do we now receive? ¿Y qué nosotros recibimos entonces? What was in him? ¿Qué estaba en And of él? his fullness Y we de have all su plenitud received grace. tomamos gracia Upon grace. sobre gracia. So if he is made up of grace, Entonces, si él es formado en gracia o and es the gracia, manifestation of grace is called la birth, manifestación de gracia se llama la plenitud. what is your inheritance? ¿Cuál es su herencia? Grace. Gracia, The substance la substancia that God is made up of, que Dios es compuesto de, the property, la propiedad, the anatomy la anatomía de Dios, that God is made up of, que Dios está compuesto is de, a spiritual es substance una substancia espiritual called grace. llamado The Bible gracia. says in Zechariah En 12:10 Zacarías 12:10 nos dice that the spirit of grace que el espíritu de gracia shall be poured out será derramado upon the house of David. sobre la casa de David. If you went to the book of Hebrews, Si usted se fuera al libro de Hebreos, the Bible refers to grace as a spirit. la Biblia nos habla de la gracia como el espíritu de gracia. So the economy of the present Entonces, season, la economía de la presente estación, which we call the new que covenant, llamamos el nuevo pacto, is an economy of grace. es la economía de la I gracia. told you last night, Yo les dije anoche a ustedes, just like you need an internet connection así como usted necesita estar conectado al internet to be connected in this world, para poder estar conectado en este mundo, your connectivity to the heavens su conectividad con los cielos is within an environment called grace. está en el ámbito de la gracia. Grace is your internet connection La gracia es la interconexión con los to cielos, the eternal a la dimensions of eterna God. dimensión celestial. That's why Jesus said, Por eso es que Jesús dijo in the first test in the wilderness, en la primera prueba en el desierto, man shall not live by bread no alone, solo del pan vivirá el hombre, which is a picture of grace, que nos pinta un cuadro de but by gracia, every word pero de toda palabra that proceeds que procede out of the mouth of de la God. boca de Dios. That's why we are taught to pray. Por eso es que a nosotros Jesús nos enseñó a orar. Give us today Danos hoy our daily bread. el pan de cada día. And the word there, daily, I told you last Y les night, dije anoche a ustedes que la palabra danos hoy is the word ousios. es la palabra usios, Out of that word y de esa palabra comes the word parousia, sale la palabra perusia, out of which we translate en el it as the cual coming of nosotros the Lord. lo transmitimos como It la is venida one del of the Señor, words for Jesus coming y es back. una de las palabras utilizadas para el retorno de Jesús. Now I believe in the physical, Yo creo en la venida física del Señor, literal, literal, bodily, corporal, visible visible, return of the Lord retorno de Jesús. when all enemies have been conquered, Cuando todos los enemigos hayan sido colocados por estrados de nuestros pies, which includes the last enemy called death. que incluye el último enemigo llamado la muerte. According to 1 Corinthians chapter De 15. acuerdo a 1 de Corintios capítulo 15. But the last few verses Pero los versos siguientes of the book of Revelation del libro de Apocalipsis uses the word come. usa la palabra venida. Come, Lord. Ven, Señor. Come quickly. Ven, Señor Jesús. And it says, if anyone who is thirsty, Y dice, aquel que tenga sed, let him come and drink. que venga y beba. And then the Bible concludes, Y luego concluye, and may the grace of the Lord y que la gracia de Dios be with you sea con todos vosotros forever. por siempre. Amen. Amén. Now, many of us Muchos de nosotros think that those words come pensamos que esas palabras vienen, are talking about the visible, literal, physical que return está of the Lord. hablando del retorno visible, físico del cuerpo de Cristo. He is coming back again. Él retorna. He is coming. We'll see him. Nosotros le veremos a But Él. there is a coming. Pero hay una llegada, una venida de That's Él got nothing to do with the que physical. no tiene nada que ver con su retorno The bodily. físico en su cuerpo,
The word ousia Y la palabra usia speaks about the reality nos habla de la realidad, of his presence. de su presencia. The word Y parousia la palabra perusia means that when he comes, significa que cuando Él venga, we will be with him. nosotros seremos uno con Él. And one of the comings of the Y Lord una de sus venidas is first in the manifestation of grace. es primero en la manifestación de la When the gracia. body of Christ, Cuando el cuerpo de which Cristo, you must thirst for, excuse me, which you must thirst que for, nosotros debemos de tener la sed por, will come estar to you sediento por Él, entonces in the Él form of vendrá grace. en la forma de and gracia. until that great grace Y hasta que esa grandiosa gracia covers us, nos cubra a nosotros, we will delay entonces si eso no sucede estaríamos deteniendo su the venida, advent of his literal el return. advenimiento de su venida So when literal. you say, come Lord, Entonces cuando nosotros decimos ven Señor, come quickly. ven pronto And he Señor, says, behold, I come y quickly. Él dice yo vengo pronto. 2,000 years have gone Han pasado 2000 años and he's not yet come y todavía no ha venido, because we're looking for the wrong coming. porque nosotros estamos buscando la venida equivocada He de will Él. come. Él vendrá, But he has always been coming. pero Él siempre ha estado viniendo And we've not been, y we've no not hemos- been recognizing y it. no lo hemos reconocido, Because he comes porque Él viene first in the form of daily bread. primero mediante el pan diario de cada día. How many of you read the scripture that Peter writes? ¿Cuántos de ustedes han leído la escritura que Pedro nos habla? And he says, you are partakers Y dice que nosotros somos coherederos of the divine nature of de la God. naturaleza divina de Dios. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Do you know what that means? ¿Saben ustedes lo que eso significa? Whatever God is made up of, Es que todo lo que Dios es compuesto de, you share all day in it. usted es un coheredero de eso también. You partake and Usted participate in it. participa en eso, And when you receive coparticipa. it, Y cuando usted lo recibe, You are adding to your usted le está being agregando a su ser deposits of everything God is. depósitos de todo lo que Dios es. I told you this is a difficult Yo subject. le dije a ustedes que era un tema un poco difícil, I want to show you some examples. pero les quiero mostrar unos ejemplos. I made a passing remark Dije una frase hace poco, yesterday ayer, of John chapter 6. de Juan capítulo 6. How many of you know the story of the feeding of the ¿Cuántos 5,000? saben ustedes la historia de la alimentación de los 5000? And many of us get caught up in the fact Y muchos de nosotros nos quedamos atrapados that God took a boy's lunch, que Dios tomó la lonchera de un niño, 5 loaves, 5 panes 2 fish, y 2 pececillos, and he fed 5,000 y men. le dio alimento a 5000 It hombres. doesn't say women, No habla de it mujeres, does not say children. no habla de niños. All of that company Esa compañía was represented by the man who led the family. era representada por el hombre que dirigía su casa. 5,000 speaks about grace multiplied. 5000 nos habla de la gracia multiplicada. 5 is the number of grace. El número 5 es el número de la gracia. After the people ate Después que todo el mundo and were comió fully y satisfied, fueron satisfechos, Jesus said to his 12 disciples, Jesús le dijo a sus 12 not discípulos, to the crowd, no a la multitud, not to all the others that may have been following no a him, todos los que le estaban siguiendo a él, 12 a disciples. los 12 discípulos, He said, le dijo lo I want siguiente: you to pick up all the bread. yo quiero que ustedes recojan todas las migajas de pan. He did not say the leftover fish. Él no le dijo los pescados sobrantes. Pick all the bread up, Recojan todas las partículas del pan and he uses these words. y usa estas palabras: Let nothing be lost. que nada se pierda. Nothing means nothing. Y nada significa nada. Say to your neighbor, Dígale a su vecino. if Jesus says let nothing be lost, Jesús dijo que nada se pierda. then you could not leave a part of bread on the ground. Nada del pan podía quedarse suelto en la tierra. This does not make sense to me, Esto no me hace sentido a mí. because you would think that Jesus does not want to create a litter problem. Usted quizás pensaría, bueno, es que Jesús no quiere que la basura se quede en la tierra. And bread is environmentally Y friendly. el pan es biodegradable It'll get absorbed by the earth. porque se absorbe por la But tierra. Jesus said, pick it up.
Pero Jesús dijo, recogedlo todo. And when they collected it, Y cuando lo recolectaron, there were 12 baskets left over. habían 12 canastas de pan. Not 13, No 13, not 11, no 11, not 5,000, no 5,000, 12 12 canastas. baskets. Canastas. Then the next day, Entonces, al día the siguiente, people started looking for Jesus. las personas comenzaron a buscar a Jesús And eventually they found him on the other side y of the lake. eventualmente lo encontraron del otro lado del lago. And they said, we searched for you. Y le dijimos, te hemos And buscado. Jesus asked them a question. Y Jesús le hace unas preguntas a Why ellos. did you come to me? ¿Por qué vinieron a mí? Did you come to me because I fed you with bread yesterday? ¿Ustedes vinieron a mí porque les di alimento, les di pan ayer? Do you only come to me to have your needs met? ¿Solamente vienen a physically? donde mí para que yo les satisfaga sus necesidades físicas? We have in the earth today Que tenemos en la tierra hoy en a día seeker-friendly culture. una cultura que sea amigable. A church that is being built on felt needs. Una iglesia se ha edificado sustentada en las necesidades de All las the people want personas. is a better job, Todo lo que todo el mundo quiere es un mejor new trabajo, car. un nuevo carro, promotion at work, que le hagan promoción en su trabajo. and most of the people that prophesy over Y those la gran individuals mayoría de las personas que profetizan are not sobre telling them what ellos the Lord is saying, no le están diciendo genuinamente lo que el Señor está but is only diciendo. prophesying to encourage that need. Simplemente le están profetizando para incrementar esos deseos en In other ellos. words, prophecy En otras palabras, la profecía is promoting está promoviendo covetous living, la avaricia en which el is a pueblo, violation que es una violación of the 10th commandment. de los 10 mandamientos. We have a seeker-friendly church, Tenemos una iglesia súper amigable hoy en not the día, church of Jesus pero Christ. esa no es la iglesia de nuestro Señor So Jesus Jesucristo. is saying, Lo que Jesús está diciendo, did you come to church today ¿vinieron hoy a la iglesia because I gave you a meal yesterday? porque ayer les di pan a ustedes? Why did you come to church today? ¿Por qué usted vino a la iglesia hoy? Then he says, Entonces le dice, if you only knew si ustedes supieran that I am not just here to meet your physical que yo needs, no solamente estoy aquí para satisfacer sus but there necesidades, is a bread that pero comes from hay heaven, un pan que desciende del cielo. and I am that Y bread. yo soy ese pan. And he said, Él dice, and I will raise it up y yo lo levantaré in the last day. en el día postrero. Everything the Father gave me, Todo lo que el Padre me ha dado, I did not lose anything. yo no he perdido nada. And on the last day, Pero en el día postrero I will raise it up. lo levantaré. What was he saying? ¿De qué estaba hablando él? This is what he's saying. Y esto es lo que él I dijo. came today Yo vine hoy and I fed all of you. y les di alimento a todos ustedes. But you couldn't eat all of the bread I Pero brought. ustedes no pudieron comer todo el pan que yo traje. I brought bread Porque yo traje pan for the last day para el último día of the week. de la semana, It's called Friday. que eso se llama el He's a viernes. Jew. Él es un judío, acuérdense. Saturday is a Sabbath. El sábado es el According to sábado. Moses, De acuerdo a Moisés, on the last day en el último día of your week, which was de a tu Friday, semana, que era un viernes, you collected 2 portions tú of bread. tomabas 2 porciones del pan del maná So that when you enter into the para Sabbath, que cuando entraras en el sábado you don't need to go no and collect tienes bread que on that buscar day. el pan porque lo tienes, It's the day of rest. porque es el día de reposo. So I brought bread, Así que yo traje pan, and I am the bread. yo soy el And pan. remember, he died on a Friday. Acuérdense que él murió un viernes, acuérdense. But- Pero Whatever you could not eat, lo que usted no pudo comer, I've transferred it to the se next lo he day. transportado al día So siguiente that on the Sabbath day, para que en el día de you reposo don't have to go and look for usted no bread. tenga que ir a buscar pan It's already in your porque ya house. está en su casa. I've given it to you. Yo se lo he dado a ustedes.
So he came, Entonces Él vino, concluding the era of works incluyendo en la era de los trabajos, and introducing us to the economy of a grace. introducirnos a nosotros a la economía de la And when the gracia. grace of God Y comes, cuando la gracia de Dios viene, it brings rest. nos trae reposo a nosotros. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, the bread of heaven el pan del cielo is grace. es gracia. I suggest that you go and read 1 Corinthians chapter 10. Yo les sugiero a ustedes que lean 1 de Corintios capítulo We are 10, all partakers porque of todos one somos loaf. copartícipes de un mismo One pan, bread. un mismo pan, And it is a communion y es la comunión into the body of Christ. en el cuerpo de Cristo. Amen? Amén. Now, Ahora let's go to a few stories. vamos a ir a unas historias. We now come to the night Entonces llegamos a la noche that Jesus will be betrayed. que Jesús iba a ser traicionado. Mark chapter 14 gives us one Marco of those capítulo stories. 14 nos da una de esas historias. The disciples came to him in the day and said, Los discípulos fueron a donde él y le dijeron, where will you want to celebrate ¿dónde quieres celebrar la cena? the Passover? La Pascua. Jesus Y Jesús said to them, le dice a ellos, walk into the city, vayan a la ciudad look for a man y busquen por un hombre carrying a vessel of water on que his tiene head. una tinaja sobre su cabeza. When you see the man carrying the Y cuando water, ustedes vean al hombre cargando la tinaja, follow him. síganle a él. When he comes to a house, Y cuando él llegue a esa casa, go into the house that he went into entre a la casa en el cual él entró and say to the head, the father y of the house, dígale al padre de la casa, can you please give us the guest room? ¿nos puede dar el salón de los visitantes? Because the teacher Porque el maestro, didn't say the Lord. él no dijo el He Señor, said the rabbi, the sino teacher, el rabino. wants to come and eat the Passover. El rabí quiere entrar a comer la your Pascua house. en tu casa. And the master of the house, Y el señor de la casa he said, le dice I a will él, not let the teacher, yo no voy a dejar que el the maestro, rabbi, el rabino, Ra, el ra, Abi, Abí, the father el padre who makes you see. que te That's hace what rabbi ver, means. eso es lo que significa That rabino, opens your eyes, el que te abre los that ojos, teaches you. el que te I will enseña. not let the rabbi No voy a dejar que el rabino eat the Passover celebre la Pascua in the guest room. en la sala. I will give him Yo le voy a dar a the él upper room. el aposento alto. In other words, he will not be a guest in my Él no house. será un visitante en mi He casa, will be over my sino house. que él estará sobre mi casa en He'll el be the head of aposento the alto, house. porque tomará el lugar primordial en mi casa. So Jesus Entonces Jesús is giving us some spiritual principles. nos está entregando principios espirituales. Look for a house Busca una casa who knows how to receive the word of God, que sabe cómo recibir la palabra who de loves the Dios, word of God. que ama la palabra. That's the man carrying Y the ese es el water hombre que carga la tinaja sobre On su his cabeza. Sobre on su his cabeza. head. Go to the house Ve a la casa, who loves the word que ama la and tell the palabra, man of the house, y dile al hombre de la casa the teacher, que el the maestro, one that can open your eyes el que te puede abrir los ojos to see into the unseen. para que puedas ver lo He wants to invisible, come and eat the Passover él in quiere your venir a house. celebrar la Pascua en la casa. But that man who loves the Pero word ese hombre que ama la will palabra, not give him a room in the house. no le des cualquier habitación, He'll give him the upper sino room, que él le dio el aposento which alto, means the covering. que significa la cobertura The de esa preeminent casa, position. el lugar de preeminencia en la casa. So in that house, Y en esa casa, Jesus Jesús sits with his 12 disciples. se sienta con sus 12 discípulos, Not the 70, no los 70, not the 120, no los 120, not the 500. no los 5,000, 12. los 12. And on that night, Y en esa noche, after they ate a meal, después que comieron su cena, Jesus took the bread Jesús tomó el pan and he broke it. y lo partió. And he said to the 12, Y le dijo a los 12, this is my body, este es mi cuerpo, broken for you. roto, quebrantado por ustedes, And he gave it. partido y se los The word entregó. gave Y la palabra is a Greek le word. dio es una palabra griega, Didomai. dedomai. Out of it comes the word doron, Y de esa palabra sale la palabra dorón, which means a gift. que significa un don, So he un was taking regalo.
Sí que él estaba the tomando bread el pan that was contained in his human que era body, contenido en su cuerpo físico, that was full of grace, porque él estaba lleno de Full la of love. plenitud de la gracia, and he divided it into 12 y él portions. partió su cuerpo en 12 porciones And he took his bread y tomó de su pan and put it into 12 y baskets. se lo entregó en 12 canastas. He was saying, Y él estaba diciendo, all of the bread, todo el pan del the cielo, fullness of God, la plenitud de which was Dios in heaven, que estaba en los cielos, I have transported it ahora yo lo he transportado through my body a través de mi cuerpo into the earth. a la tierra. I am now going up Yo ahora retorno al cielo, back to my place, a mi lugar de origen, but I'm not taking what's left pero over. yo no traigo lo que me ha sobrado al I'm cielo. leaving it. Lo estoy dejando en la in 12 tierra baskets. en 12 canastas, That's how he gave gifts y así fue como él le dio los dones to 12 men. a 12 hombres. And he said to those 12 Y le men, dijo a los 12 hombres, I want you now ahora yo quiero to be the que administrators ustedes sean los administradores and the y los distributors distribuidores of the grace, de la the gracia, bread del pan that comes from heaven. que desciende del cielo. That's why he would say, Y por eso él decía, as often as you come together, cada vez que os reunís, you must remember deben de recordarse what I did. lo que yo hice. I put the bread in you Yo puse el pan en ustedes to distribute it para que lo distribuyeran and to recognize it y puedan reconocerlo in everybody en cada who is uno part of that que es 5,000 parte company. de esa compañía de los 5,000. And if you don't know how to discern the Y bread si no in sabemos everyone, cómo discernir el pan en cada uno, which is my body, que es su cuerpo, el broken cuerpo de for él, you. que él lo entregó por if you nosotros, don't know how to discern si no that, sabemos discernir el cuerpo, you will be sick, entonces estarán You will enfermos, dormirán some of you will y die. algunos morirán Spiritual death. espiritualmente hablando. But if you know how to discern Pero that si body, saben cómo discernir el you cuerpo, will remember usted entonces será remembrado the body. al cuerpo, And that's how the body will y operate es así como el cuerpo de Cristo opera in the economy of en grace. la economía de la gracia. So, Así que eventually he gets to Calvary, eventualmente él va al Calvario hangs on the tree y es colgado en el árbol that symbolized the curse. que simboliza la maldición. And when he hung on the tree, Y cuando él fue colgado en el árbol, he eventually gave up his spirit. él eventualmente entregó su espíritu, He laid down his life, entregó su vida, offered his spirit to the Father, le ofreció su espíritu al Padre and he ceased to exist in the y body. cesó de existir en un cuerpo. We call that death. A eso le llamamos la muerte. The soldiers, Los soldados, and it was customary that if somebody, before they died, y era la tradición de que antes que una persona you muriera, broke their bones se le quebraban los huesos so that they will not find a way of para que no escaping, pudiesen escapar de la even if in crucifixión, the final hours of living. aún en las últimas horas de muerte. The other two soldiers Los otros soldados were still alive, los otros dos estaban vivos They were aún. dying, Ellos estaban muriendo, los que but estaban ahí, they still had breath in their pero body. todavía tenían aliento de vida los que fueron But when the crucificados con él. soldiers came to Jesus, Pero cuando los soldados llegaron a Jesús, they saw he had already ceased to exist. observaron que ya él había fallecido. So they did not break his bones. Entonces no tuvieron que quebrar ninguna parte de sus huesos. If they broke his bones, Si quebrantaban sus huesos, the scripture, the prophetic scriptures las would not be palabras fulfilled. proféticas no hubiesen sido cumplidas, That not one bone in his body will donde be broken. declaraba que ninguna parte de su cuerpo sería quebrantado. That means Y eso significa when Jesus died, que cuando the night Jesús, before he died, la noche antes que Jesús muriera, he was not talking about his physical body being broken, él no estaba hablando de su cuerpo físico siendo quebrado but o the spiritual roto, body. sino que estaba hablando The bread of heaven. de su cuerpo espiritual, el pan que descendió del If his cielo. physical body was broken, Su cuerpo físico, si su cuerpo físico hubiese sido quebrantado, then we can argue entonces podemos discutir that he just had to suffer and que die. simplemente tenía que sufrir y morir. But he gave us grace, Pero él nos entregó gracia. the body from heaven. El mismo cuerpo que descendió del Are you cielo with me? nos entregó.
Now, I know my time is Yo almost sé que up. mi tiempo se está terminando, pero So let me take the next 2 minutes to say voy a this. tomar 2 minutos para decir esto. Jesus Jesús gave us the greatest gift nos dio el don más valioso that can be given to the human que se le race. puede entregar a la humanidad. Your inheritance Su herencia is not a house in heaven, no es una casa en el cielo some jewel in the crown, o joyas en su a corona special seat because you worked o well. un asiento especial porque usted trabajó mucho aquí en la tierra. Your inheritance Su herencia is that God gave you es que Dios le entregó a usted the very substance that he was su made up misma of. sustancia divina, It's called the bread of heaven. que se llama el pan del cielo. But God has taught us Pero Dios nos ha enseñado how a to nosotros receive that bread every day in cómo Christ. recibir ese pan en Cristo diariamente. He put it into 12 baskets. Y lo colocó en 12 canastas. In those 12 Y en baskets, esas 12 canastas there are 5 dimensions of hay Christ. 5 dimensiones de gracia. And these dimensions are offices Y estas dimensiones son oficios that have the executive privilege que tienen el poder de ejecutar, of expediting and de poder distributing the expedir grace. o administrar. It's called the apostles, Se llama el apóstol, Prophets, profetas, evangelists, evangelista, pastors, and teachers. pastores y maestros. In those 12 baskets, Y en esas 12 canastas, the 5 dimensions of las Christ 5 dimensiones de gracia was expressed. de Cristo son I don't have expresadas. time to talk No about tengo tiempo para hablar de eso. the showbread. No puedo hablarle del pan de la propiciación porque el tiempo In no me lo Hebrews permite. chapter 9. En Hebreos capítulo 9, There were 4 things habían 4 cosas in the holy place en el lugar santo just before the veil. antes del velo. There was a candlestick Estaba el candelabro, that speaks of doctrine, que habla de apostles' doctrina, doctrine. la doctrina apostólica. There was a table, Estaba la speaks mesa about fellowship. que nos habla de la comunión, There was bread, y también estaba el pan speaks about showbread, que habla del pan de la and there was a propiciación. golden bowl Y of también incense, estaba la urna de which was inciensos moved beyond the que veil. fue llevado más allá del velo, Speaks of prayer. que nos habla de las The oraciones. showbread El pan de la Was propiciación bread that was baked every week era pan que se cocinaba diariamente and presented to God y era presentado a on the Dios Sabbath day. en el sábado. It was 12 pieces of bread, Habían 12 pedazos de pan as long as a plate del tamaño de un plato and as thick as a man's thumb. y tan gordo como el dedo del hombre. The word for showbread Y la palabra para el pan de la propiciación in the Greek is prototemai, en el griego es protetemai and that word pro means from y la above, palabra pro significa de arriba tetamai y titamai means purpose, significa the propósito, established purpose, el propósito the establecido, eternal design, el diseño eterno, the way God displays la His manera work. en la cual Dios se manifiesta. And those 12 pieces Y of en bread esos 12 pedazos de pan spoke about the presentation hablaba de la presentación of the eternal plan of God, del plan eterno de the Dios, divine design. del diseño divino de Dios, That bread is called y ese pan se le the llama bread of His face. el pan de su cara. If you know how to break the Si bread, usted sabe partir el pan, the Lord will appear to you. entonces el Señor se le Like He aparece, did to them 2 men on the road como to se le Emmaus. apareció a los 2 hombres que estaban camino a Emaús. If you know how to break the Si bread, sabes cómo partir el pan, you'll know the eternal purpose. entonces conocerás los propósitos If you eternos. know how to break the bread, Si sabes partir el pan, you will know the anointing. conocerás las unciones. If you know how to break the Si sabes bread, partir el pan, you will step into the economy of entrarás God. en la economía divina de You know Dios. how to break that Si sabes bread, partir el pan, you will never operate in your flesh nunca again. operarás en tu carne, You'll only operate in the realm solamente of the Spirit. operarás en la dimensión celestial. Showbread El pan de la was the way propiciación God presented es la Himself. manera en la cual Dios se nos presenta. God has given us men Dios nos ha dado hombres who He's put His grace in. en el cual Él ha colocado su gracia. While we all have grace in Aunque our todos baskets, tenemos gracia en nuestras these canastas, individuals come estos individuos to vienen bring the grace to you. para impartirle gracia a And when you ustedes. know how to hear, Pero si usted tiene que aprender a escuchar, because faith does not come by reading, porque la fe no viene por leer las escrituras, it comes by hearing. viene por el oír y el oír la You know how to palabra. hear. Si usted sabe You know how to oír, connect to si un usted sabe angel, conectarse a un ángel, a un messenger ángel, a un That mensajero brings the word
word of que God, trae la palabra de Dios, the present truth. que trae la verdad The presente, proceeding la word. palabra que procede de This la is an boca, angel over the church, porque es a un messenger. ángel sobre la iglesia. You connect to the Si eternal usted se conecta, purpose. entonces You se conectará a la connect to the grace dimensión of God. celestial, se conectará a la You never gracia de live in your Dios own strength. y usted no operará en You su propia operate in fuerza, the power sino que usted of the opera en Holy el poder del Espíritu Santo. That's why the Bible says Por eso las Escrituras dicen you are saved by grace que salvo por gracia, through faith. por medio de la fe. Now, if you want to get faith, Si usted quiere fe, you have to connect to an angel, a tiene que messenger. conectarse That's what a it un means. mensajero, A un ángel, postman. a un cartero, como A habló, sent one. a uno que es enviado. That's why before Jesus broke the bread, Por eso es que antes que Jesús partiera he el pan, took the sandals of the 12 Él tomó las sandalias Off de their los feet. 12, se lo quitó de sus pies and he washed their feet. y le lavó sus pies. All he wanted them to do Y todo lo que Él quería hacer con was ellos to carry the bread. es para que ellos pudieran cargar el pan. Peter said, Pedro dice, wash my body. lava mi cuerpo entero. Jesus Y said, Jesús dijo, no, I don't need your body yo no necesito tu cuerpo, because I'm putting my body in porque you. yo estoy poniendo mi cuerpo en tu cuerpo, I only need your feet. pero necesito tus pies. That's why the Bible says in Isaiah, Por eso es que en Isaías nos how dice, beautiful cuán hermosos son upon the mountains sobre las montañas are the feet los pies of those that bring good de news. aquellos que anuncian las buenas nuevas. And when you receive the Y one cuando tú recibes al who enviado brings the body que of te Christ trae to el you, cuerpo de Cristo a ti, you did not receive a man. tú no recibes un You hombre, received the tú Lord. recibes al Señor mismo. That's why it says, Por eso es que dice, Blessed is he bendito es aquel comes que viene in the name en el nombre of the Lord. del Señor. I close with these statements. Cierro con esta frase. They've given me a few more minutes. Me dieron unos minutos extras. I close with some of these statements. Cierro con estas frases. The Lord said to me, El Señor me dijo, this season en esta estación is about accurate alignment. tiene que ver con estar posicionado adecuadamente, There's going to be a manifestation of Christ porque va a haber una manifestación de Cristo in the earth like we've never seen. sobre la tierra como nunca se ha visto. He's going to appear to us as the grace of God, Y Él se nos va a aparecer a nosotros como la gracia de Dios, present in human vessels. presentada en vasijas humanas, But you cannot get it pero no la puedes recibir, unless alignment takes al place. menos que usted esté alineado. When Mary was pregnant with Jesus, Cuando María estaba preñada de Jesús, the bread of God, del pan de Dios, the bread of heaven, del pan del the cielo, body of Christ, del cuerpo de the Cristo, fullness of the invisible donde la Godhead. plenitud de la invisibilidad de Dios estaba en ella, When she was carrying that cuando incorruptible ella seed, estaba cargando la simiente she incorruptible, was impregnated in Nazareth, ella fue preñada en Nazaret, immaculately by the de Holy una Ghost. manera inmaculada por la obra y gracia del Her Espíritu Santo. virginity was not Su interfered with. virginidad no fue tocada, But Mary, pero María, who was from the house of que Levi, era de la casa de Leví, specifically the family of Aaron, de la familia de Aarón because she específicamente, was a blood relative porque ella tenía la sangre to Elizabeth, de Elizabeth, tenía la misma who sangre de ella, was from the house of Aaron, the que high también priest. era de la casa de Aarón, And if they're blood relatives, porque eran familiares, eran primas. it means that Mary Significa que María was part of the high priestly line. pertenecía al linaje del sacerdocio alto. Joseph, her husband, José, por su lado, or engaged to be que married to him, se comprometió con ella, he was from the tribe of Judah. él era de la tribu de Judá. Judah Y is Judá the tribe of kings. pertenece al linaje de los reyes. So Levi, Leví, from the house of Aaron, de la casa de the Aarón, high priest, del sumo and the sacerdote, king, y el rey, line will be joined together. esas dos líneas se iban a reunir To bring en una forth para The traernos Son of God, al Hijo de the Dios, Melchizedek, el orden de the Melquisedec, priest of everything. el sacerdote de todos, el sumo sacerdote él. But they were positioned wrong. Pero ellos estaban posicionados They were in equivocadamente porque estaban en Nazaret. Nazareth Y was Nazaret 70 miles tenía 70 away
away from 70 Jerusalem. millas de Jerusalén And you had to travel through rocky y terrain tenía que atravesar en un terreno sumamente rocoso to get to para Jerusalem. poder llegar a Jerusalén. But they had to go beyond Pero Jerusalem. ellos tenían que ir más allá de They Jerusalén. had to go to Bethlehem, Ellos tenían que ir a Belén, which was another 7 miles. que también les llevaba 7 millas That's más. 77 miles. Son 77 millas que ellos tenían que atravesar Walking. caminando Or riding a donkey o en un burrito through mountains. por montañas. But they had to make a decision. Pero tenían que tomar una decisión muy It was importante made upon a very simple principle. porque se sustentaba en un principio muy A decree sencillo. was released Hubo un decreto by desatado Caesar Augustus. de César Augusto And the decree was, y el decreto era: every man cada hombre must find his father's house tiene que encontrar la casa de su and padre register y himself, registrarse, inscribirse, showing proof mostrando la evidencia that he belongs to that house. de que pertenecía a esa casa. So Joseph Así que José had to ask the question, tenía que hacerse la pregunta: who is my father? ¿quién es mi padre? Because if I am aligned right, Porque si estoy alineado correctamente, then I can enjoy the eternal yo purposes entonces of puedo God. disfrutar de los propósitos eternos de Dios. Mary had to ask, Y María tenía que hacerse una who is pregunta: my father? ¿y quién es mi padre? Her father's house would be in Jerusalem. Porque la casa de ella estaría en Jerusalén. But Joseph's father's house would Pero be la in casa del Bethlehem, padre de José era en Belén, the house of David. de la casa de David. So Joseph says to Mary, Entonces José le dice a I María: have to go to my father's yo tengo house que ir a la casa de mi padre to register. para registrarme. And Mary said, Y María dice: I can't go to my father's house yo no puedo ir a la casa de mi padre because God told me porque Dios me dijo a I must submit mí to you. que yo tengo que someterme a ti, José, mi esposo, so that this child para que este will hijo not be born in a widow's house. no naciera en la casa de una viuda And this child y este will hijo not be an orphan. no fuera un huérfano. So they both decided, Así que ambos decidieron: we will both go nosotros iremos to juntos the house of bread a la casa de pan called Bethlehem. llamada Belén. And so they made the journey. Entonces hicieron la travesía And when they got to y Bethlehem, cuando llegaron a Belén, the house of bread, la casa de the pan, baby was born el bebé nació and placed in a y feeding fue trough colocado en un lugar donde se alimentan los where animales, animals ate out donde of. donde los animales Beasts comen ate out of it. Beast. y donde las bestias comen. There in that trough, Y en ese lugar, en esas vasijas donde The comen bread las of bestias, heaven was born. el pan del cielo In the house of nació David, en la casa de the David, city of Bethlehem, en la ciudad de the Belén, house of bread. en la casa de pan. And from that day, Y desde ese momento, we all todos were nosotros like beasts, like somos, animals. somos como bestias. But when we ate the bread, Pero cuando comemos del pan de we vida, became partakers nos hacemos the nature of copartícipe de la naturaleza de Dios, so that we could be called para que nos puedan llamar a nosotros sons of God. los hijos de Dios. for you to get the bread Para usted recibir el pan from heaven. del cielo, You need to be connected to daily bread. tiene que estar conectado al pan de cada All día. of us have bread, Todos nosotros tenemos pan, but you need bread every day. pero necesita del pan de cada día que desciende del And you cielo. need to be positioned Usted tiene que estar by posicionado, connecting to a voice conectado a una that voz brings the rhema, que le trae el rema del the cielo bread of heaven, y le trae into los your cielos basket, a su canasta so that interna. man will not live by Para bread que no alone, solamente del pan viva el hombre, but by every sino word, de toda palabra, every word de toda palabra, that proceeds de toda palabra que procede out of the mouth of de la God. boca de Dios. If you do not know how to position Si yourself usted no sabe cómo posicionarse in a house, en una casa, not based on music, no que nada más le dé not on the entretenimiento, building, no en el edificio que not tenga, on the personality of the preacher, no en la personalidad del but you have to predicador, position yourself pero si usted se posiciona in a house en una where casa an angel donde es un ángel, A sent one, un can enviado stir your que water, puede removerle las aguas internas, where an angel donde un can ángel speak, pueda and you hablarle can hear y the usted grace pueda of God. escuchar la gracia de coming Dios to you. que viene a If usted. you are not Y positioned si right, usted no está alineado, posicionado correctamente, your basket su canasta can become worms.
se puede convertir en gusanos And what is supposed to be an aroma y que produce un aroma will become a stench. será entonces un pecado. My prayer is Mi oración es that God will align you. que Dios pueda alinearles a cada uno de And ustedes. some of us have to migrate Y algunos de nosotros tenemos que migrar from the house of Saul de la casa de Saúl to the house of David. a la casa de David. It's a new day, Es un nuevo día, a season. una nueva And the grace estación. of God Y la gracia de Must Dios guide you debe de llegar, guiarlo, protegerlo, and guardarlos build you up y edificarles a ustedes into his eternal plan. en su plan eterno. Zechariah said, well, received the word Zacarías declaró, and then gave it to Zerubbabel. a Zerubabel le dijo, And this is the word. y esta es la How palabra. shall it happen? ¿Cómo sucederá? And the word he first received was, Y it's la not by palabra, might, y la palabra que recibió no es con it's fuerza, not by power, ni con ejército, it's by my spirit, saith the sino Lord. es con mi espíritu. Then the second Y question was, luego, how will it happen? entonces la segunda pregunta es, ¿y cómo sucederá? And this is what it was said. Y aquí es donde se le da la You will respuesta. not build God's house, Tú no vas a edificar la casa your de Dios ability. con tus habilidades, but it shall be built pero será edificada la casa with shouts, con gritos, with declarations, con declaraciones, with preaching, con with predicaciones, proclamations, con proclamaciones, con gritos, of grace gritos de gracia, to gracia the capstone. a la simiente principal. And I declare to you, Y yo le declaro a ustedes, you cannot build God's house anymore usted no puede edificar la casa de Dios on activities and events. en actividades y eventos. It must be built by the grace of Debe de God. ser edificada por medio de la gracia And the de grace Dios. of God Y la gracia de is in Dios the word of God. está en la palabra de If you Dios. don't have the word, Y si usted no tiene you la will never palabra, have God's no grace. tendrá entonces la gracia de Dios. the bread of heaven. No tendrá el pan del May His cielo. grace be with you all. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Clic 2015. Verdad presente.